Ay, ¿para qué tanto intro? Lo que deben saber es que las películas están ordenadas desde la más antigua hasta la más nueva. ¡Que comience el video! ¡Dale! Si vamos a hablar de películas animadas que marcaron un antes y un después, aquí comenzó todo. Antes de esta película, Walt Disney era solo una empresa animada que creaba comerciales televisivos y cortometrajes de Mickey y sus amigos, pero ellos necesitaban crear algo grande y trascendental, queriendo adaptar el cuento de Blancanieves original de los hermanos Grimm, una hazaña que era un reto ya que hasta ese momento Disney no se especializaba en animar gestos humanos, por lo que adaptaron la revolucionaria técnica de usar actores reales para captar los movimientos fluidos de un humano. Blancanieves y los 7 enanos fue estrenada el 21 de diciembre de 1937, logrando ser un éxito en taquilla que logró que el estudio tuviese los recursos necesarios para crear más películas, además de lograr que la Academia de Artes Cinematográficas galardonara honoríficamente a Walt Disney por su aporte gracias a esta película, siendo curiosamente un Oscar grande y 7 pequeños, siendo conocida debatiblemente como la primera película animada de la historia y el inicio y muestra de que esta técnica había llegado para quedarse. Curiosidad Film Studio. Blancanieves y los 7 enanos fue la primera película en la historia en distribuir comercialmente su banda sonora. La técnica híbrida de live action y animación ya era algo visto desde el comienzo del cine con The Lost World y King Kong, siendo Disney quien le pudo sacar mucho provecho con Mary Poppins. Pero el punto álgido de la técnica híbrida llegó con Quien engañó a Roger Rabbit en 1988, mostrando límites que se pensaban nunca se llegarían en cuanto a interacciones entre personajes animados y actores reales. Una técnica muy necesaria para el futuro que conocemos, ya que gracias a estas técnicas de captura de movimiento ayudaron a crear las tecnologías empleadas para crear El Señor de los Anillos o Avatar. Por algo les fue entregado un Oscar honorífico por avances tecnológicos. Curiosidad Film Studio. Disney y Warner, para que estuvieran contentos, pedían que sus personajes insignia, Mickey y Bugs Bunny respectivamente, tuviesen la misma cantidad de fotogramas en pantalla, por lo que los realizadores decidieron hacer sus escenas uno al lado del otro. Tomo 2 segundos para recordarles de regalarnos un like aquí abajo. La película que llevó a lo más alto al estudio Ghibli y la obra cumbre en la filmografía del maestro Miyazaki. En esta historia acompañamos a Chihiro, una niña que debe adentrarse en un mundo de fantasía para salvar a sus padres, en donde encontrará lugares y personajes entrañables. Esta película en primer lugar no estaba destinada a ser la magnus opus de Miyazaki, esa era La Princesa Mononoke, película con la que el maestro pensaba retirarse, pero tras algunos inconvenientes imprevistos, en unos días de asueto en una cabaña con su familia y unas chicas que eran amigas de ellos, le llegó una idea. Esas chicas lo inspiraron en la historia de Chihiro, ya que pensó en crear una historia para niñas de 10 años alejada de romances y con una heroína imperfecta que pudieran admirar. Así fue como el maestro volvió a levantar el vuelo y lanzó el film que se convertiría en la película más taquillera en la historia de Japón, récord que conservaría por casi 2 décadas y logrando ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín, siendo la única película animada en lograrlo. Y por si fuera poco, ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2002. Siendo hasta la fecha la única película de anime en lograr este hito, llevando el nombre del anime a lo más alto del prestigio mundial, ya que antes de esta película claro que el anime era popular, pero más que nada en los nichos de público, nunca había llegado a un nivel de prestigio y atención mundial como lo fue gracias al Viaje de Chihiro, y fue una de las principales propulsoras de lograr que hoy en día esta técnica de animación sea tan respetada. Curiosidad Film Studio. ¿Sabías que Estudio Ghibli y Pixar fueron estudios medio hermanos? John Lasseter, antiguo director de la Casa de Luxo, era muy amigo de Miyazaki y le fue otorgada de las propias manos del maestro los derechos de distribución de El Viaje de Chihiro. Y por esta razón muchos de nosotros vimos por primera vez esta película cuando la estrenaron en Disney Channel apenas 2 años luego de su estreno en cines. Comenta cuál es tu película favorita de toda esta lista. Continuamos. Y hablando de John Lasseter, si siguen este canal sabrán que hemos hablado mucho de Toy Story y pueden ver la historia completa de cómo se ideó esta película en nuestro video de la historia de Pixar, el cual se los dejo en la descripción.
pero esta vez hablemos de su legado. Primera película 100% animada por computadora, ganadora de un premio Oscar honorífico por su contribución a la tecnología de las artes cinematográficas, siendo el propulsor de la nueva tecnología en animación 3D, llegando al punto de llevar a su estudio, que estaba casi en la quiebra, a ser el epítome de la animación, y lo que todo estudio animado quería llegar a ser, un legado que jamás podrá ser borrado, y todo comenzando con la idea de entregar algo nuevo y diferente sin pensar que terminarían revolucionando todo. Curiosidad Film Studio. Toy Story está basado en la propia infancia de Lasseter, cuando imaginaba que sus juguetes cobraban vida. Incluso Woody está inspirado en su juguete de la infancia, Casper. El legado de Shrek va más allá de ser la película que estrenó la categoría de mejor película animada en los Oscars, o ser tan fresca como cuando se estrenó hace más de 20 años. Su legado es que introdujo y popularizó a la sátira en las películas animadas, es decir, al llegar a burlarse de las historias clásicas de cuento de hadas y más a las de Disney, fue una forma cool de crear comedia, y en el apartado de la animación se volvió popular, es decir, Disney tuvo que acogerse a ocultar sus temáticas de musicales de princesas para hacer creer que ahora hacían comedias satíricas de sus propios cuentos de princesas. Es en serio, hasta le cambiaron el nombre de Rapunzel y la Reina de las Nieves por Enredados y Frozen respectivamente. Entonces, Shrek será recordado por su frescura y originalidad, además de ser quien marcó un punto en cómo las películas animadas podían ser más divertidas para las familias. Es que si puedes hacer que Disney cambie su fórmula, significa que en verdad marcaste un precedente. Curiosidad Film Studio. La saga de Shrek había sido bastante usada para enviar indirectas a Disney, como en primer lugar burlarse de los cuentos de hadas, los cuales son característicos de las películas de Disney. Y esto no es una casualidad, sino que mi Jeffrey Katzenberg, también conocido como mi amigo, el menos rencoroso, luego de no recibir un ascenso cuando trabajaba en Disney, decidió renunciar y fundar DreamWorks, siendo la competencia directa de Disney. Si quieres conocer la historia más a detalle, te dejo el video de DreamWorks en la descripción. No voy a detallar sobre la creación de esta película porque ya tengo un video de ella que lo encuentran en la descripción, pero no podía hacer esta lista sin incluir a la que acarrearía el camino a seguir de todos los estudios de animación, deteniendo casi 2 décadas de un camino de animación que seguían todos los estudios y haciéndolos adaptarse a lo que propusieron, siendo este un enorme logro porque llegó en un momento en donde ese estudio estaba en lo más bajo de su reputación, esto debido al mal recibimiento de uno de sus trabajos anteriores. Sin embargo, luego sería el estudio que llevaría las riendas a una nueva revolución animada, y que es conocida como la última película, hasta ahora, que marcó un antes y un después. Curiosidad Film Studio. El cameo de Stan Lee en esta película fue el último que grabó antes de su partida. Que en paz descanse, Stan Lee. Estamos emocionados de pensar cuál será la siguiente película que se unirá a esta lista, aquella que se arriesgue y logre el éxito para que quede plasmada en la historia como la que revolucionó todo, ya que es fácil seguir la tendencia, pero tomar riesgos en contra de todo y de todos no lo es. Comenta cuál de estas es tu favorita y de qué estudio crees que sea la siguiente película en unirse a esta lista. Muchas gracias por vernos, no olvides suscribirte para recibir contenido de cine aquí en Film Studio. Yo soy Ron Castro. Chau.